Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra leída, Dios eterno. Gracias porque tú estás siempre, Dios mío, y hablas a tu pueblo en el momento que tienes que hablarle, Dios eterno. Gracias porque tu tiempo es perfecto, Dios bendito, y porque tú siempre llegas, Dios eterno, cuando más lo necesitamos a nuestra vida, Dios santo. Gracias por leer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios, como lo digo, por este privilegio, hermano. Doy gracias a Dios por este privilegio. Y el tema para esta tarde, hermano, como lo dije, he estado durante el día, hermano. Dios me dio señales, ¿verdad? De que lo que se iba a hablar esta tarde es lo que Él quiere que se hable. Y mire, y el tema para esta tarde es vencedores por la palabra de Dios, no por mi inteligencia, por la palabra de Dios. No por mis fuerzas, por la palabra de Dios. No por lo que yo puedo hacer, vencedor por la palabra de Dios. Dice la palabra que hemos leído, que Jesús se acerca, está con sus discípulos, y una frase que me llama mucho la atención es cuando Él dice, en el mundo tendrán aflicción. Pero el mensaje de Jesús no termina ahí. El mensaje de Jesús no termina en la aflicción. Él le dice, pero ustedes tengan confianza, porque yo he vencido al mundo. Y usted lo sabe bien, desde el principio el pueblo de Dios ha sufrido ataques del enemigo. Desde el principio el diablo ha atacado la iglesia de Dios. En tiempos del profeta Samuel, ustedes recuerdan, Dios levanta jueces para que peleen por el pueblo, para que en medio de aquella oscuridad el pueblo tuviera un respiro. Dios levanta hombres grandes, hombres fuertes que peleaban por el pueblo de Israel. Guerreros de Dios que peleaban y hacían prevalecer el nombre de Dios. En tiempos de David recordamos a aquel gigante que estaba ofendiendo al pueblo de Dios día y noche, hasta que se levanta un hombre, o Dios levanta a un hombre para que vaya a pelear contra aquel gigante. Después de levantarse tantos reyes desobedientes a Dios, hermano, el pueblo cae en cautiverio por el imperio babilónico. Y en medio de esa oscuridad y de ese cautiverio, Dios tiene allí al profeta Daniel. Y Dios le muestra al mundo a través de las diferentes etapas, hermanos. Si usted ha leído la Biblia, si usted se da cuenta de la historia bíblica, Dios siempre ha tenido cuidado del pueblo. Y Dios siempre le envió mensajes al pueblo diciéndole, no tengas miedo. Yo no te he dejado. Yo no te he abandonado. Aquí estoy. Sé paciente. Esta leve tribulación pronto pasará. No desmayes, no caigas, no retrocedas. Yo estoy aquí contigo. En las diferentes etapas a través de la historia, usted puede ver que Dios siempre estuvo dándole palabra de consuelo a su pueblo. Y aun cuando estaban, hermanos, en desolación, y aun cuando estaban en cautiverio, y aun cuando estaban bajo opresión, Dios le mandaba mensaje y le decía, no teman, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. El último profeta que se recuerda en la Biblia es Malaquías. Y después de este profeta, la Biblia no narra absolutamente nada más. Y donde aproximadamente 400 años o 450 años, la Biblia no narra absolutamente nada. Después de ese tiempo,
La tierra está en completa oscuridad. Pero en medio de ese tiempo Dios levanta a un hombre. Y ese hombre es Juan el Bautista, predicando un mensaje diferente. Durante el tiempo en que Cristo viene, después de Juan, predicando el Evangelio, predicando las nuevas de salvación, predicando una nueva forma de poder llegar a Dios, una nueva forma de poder limpiar todo pecado, hermano, dice la Biblia que a Jesús los fariseos buscaban ocasión para tentarle, ocasión para castigarle. Pero no pasó de allí. Cuando Jesús es ascendido al cielo, hermano, cuando Jesús es ascendido al cielo, después de eso comienza la masacre, la persecución de los cristianos. Un tiempo de oscuridad, podríamos decir, un tiempo de oscuridad, podríamos nosotros pensar. Sin embargo, hay un apóstol que él dice, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no importaba, hermano, lo negro, la oscuridad que hubiera en aquel tiempo, la persecución que se estuviera dando en aquellos tiempos. Este hombre decía, para mí el vivir es Cristo. Si yo vivo, vivo para Cristo. Si yo muero, eso es ganancia para mí. Eso no es pérdida, eso es ganancia. Entonces nosotros reconocemos, hermano, de que todo esto surge en medio de una generación completamente dominada por el pecado. Una generación, hermano, que estaba completamente dominado por el pecado. Juan, hermano, cuando inicia su mensaje, él viene predicando un mensaje de renovación de corazón y de mente. Renovación. Dice la palabra de Dios que Pablo declaraba las palabras y no era porque Pablo estuviera en una buena situación justo en ese momento. Era porque él estaba en problemas en ese momento, en problemas de muerte. Y él dice, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Todo eso, hermano, lleva a que los discípulos de Jesús, para poder predicar la palabra, anduvieran de casa en casa predicando. Ellos no tenían la libertad que usted y yo tenemos hoy. Ellos no tenían la libertad que usted y yo tenemos hoy de estar en ese lugar libremente predicando el Evangelio. Usted puede decirle a alguien allá afuera libremente, Jesucristo vive, arrepiéntete. Usted puede decirle allá afuera a alguien, Dios es el Dios de los dioses, mi Dios es el Dios de los dioses. En aquel tiempo, hermano, eso era completamente prohibido porque el pecado había dominado y todos perseguían a aquellos así llamados cristianos. No podían predicar el Evangelio con libertad como nosotros lo hacemos el día de hoy. Así que, hermano, todos esos tiempos que pasaron en la Biblia, todo el tiempo, la historia bíblica estuvo llena de grandes tiempos llenos de oscuridad, y en medio de todos esos tiempos llenos de oscuridad, Dios levantó a grandes hombres en la Biblia. Recordamos nosotros al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Con la gran estatua. Él dijo, todos cuando escuchen el sonido de tambores, de flautas, de trompetas, de todo instrumento, todos se tienen que postrar ante la estatua que yo he levantado. Sin embargo, estaban aquellos 3 varones que ellos dijeron, no importa. Y parados frente al horno, ardiendo en fuego, ellos dijeron, puedes calentarlo más, pero no adoraremos al Dios que tú has levantado. Personas, hermanos, que Dios levantó como ejemplo para que todos vieran que aún en medio de la oscuridad, la luz de Dios brilla. Tiempos, hermanos, en los que fue muy difícil para aquellas personas. Sin embargo, ellos no lo sentían de esa forma. Ellos sentían que lo que ellos hacían era simplemente servir a Dios. Y llegamos a nuestro tiempo. Y nos ha tocado a nosotros, hermanos, vivir los tiempos más horribles en nuestra generación. Y usted se da cuenta, usted mira las noticias, usted mira en las diferentes redes sociales y se da cuenta que el mundo está sumergido en una gran oscuridad. Nuestros hijos jamás habían visto lo que están viendo hoy en las escuelas.
Nuestros hijos jamás habían estado en tan grande peligro como lo están hoy. Las familias, hermanos, están siendo divididas a causa del pecado. Cuando Adán peca allá en el huerto del Edén, le dice Dios: por tu culpa será maldita la tierra. Y aquel castigo, hermano, y aquella maldición la podemos ver reflejadas el día de hoy en nuestra sociedad. Todo pecado que el hombre cometió desde el principio, los resultados se miran el día de hoy. Padres matan a sus hijos, hijos desobedientes a los padres, leyes aprobadas en contra de la naturaleza misma. Y cosas, hermano, que nosotros jamás podíamos haber visto. Gobiernos, hermanos, viviendo completamente en oscuridad. Y el ser humano cada vez más lejos de Dios. A causa del pecado. Ante todo eso, hermano, ante todo eso, usted tiene que saber que en Cristo usted es más que vencedor. Y no importa, hermano, lo que venga, no importa lo que pueda venir o los peligros que vienen para la iglesia, porque sepa esto, hermano, y es que para la iglesia cristiana se visualiza en el futuro problemas grandes. Se visualiza en el futuro problemas grandes para la iglesia. Es importante, hermano, que pidamos sabiduría a Dios para poder, hermano, encaminarnos sabiamente en la vida cristiana. Una sociedad, hermano, vivimos en una sociedad que está pidiendo a gritos los juicios de Dios sobre ella con sus acciones. Estamos viviendo en una sociedad que no le importa blasfemar el nombre de Dios. Si usted lo ha visto en los videos, redes sociales y todo, se da cuenta de que al hombre ya no le importa blasfemar contra Dios. Ya el hombre, su naturaleza y el diablo cegándolo está haciendo que el hombre blasfeme el nombre de Dios. La sociedad pide a gritos los castigos de Dios. La sociedad está pidiendo a gritos los juicios de Dios sobre ella. Una sociedad que sabe el camino, el final de ese camino. Una sociedad que conoce que allá al final hay muerte, pero gustosamente va caminando hacia esa muerte. Si el diablo le dijera al hombre: hoy, dame tu alma y te voy a dar riquezas, ¿qué cree usted que pasaría? El diablo, hermano, ha dominado la mente del hombre. ¿Qué pasaría si el diablo le dice a la sociedad: te voy a llenar de placeres, todo lo que puedas disfrutar en la vida, dame tu alma? Porque la sociedad, hermano, se ha corrompido a tal grado que no le importa vender su alma al diablo, siempre y cuando pueda lograr los placeres que el pecado da. El ser humano se ha corrompido a tal grado que no le importa blasfemar lo sagrado. A tal grado que no le importa si ofende o no a Dios. Es ahí donde usted y yo tenemos que pararnos firmes. Vemos la sociedad, hermano, blasfemando y perdiéndose cada día. Y al igual que en tiempos de Dios, hermano, en tiempos bíblicos, Dios levantó a grandes hombres, hermanos, que se levantaron para ponerlos como ejemplo ante aquellas sociedades llenas de pecado y llenas de oscuridad. En este tiempo también Dios te ha levantado a ti y me ha levantado a mí. ¿Y para qué? Para que brilles la luz de Cristo a esta sociedad que está perdida en pecado. Ahora, ¿cómo es posible vencer en una sociedad así? El porcentaje de cristianismo, hermano, en las iglesias es mínimo comparado con toda la sociedad. ¿Cómo podemos nosotros vencer a un grupo tan grande como es la sociedad? Dice la palabra que hemos leído, Jesús le dice a sus discípulos: confíen, yo he vencido al mundo. Hay tres cosas, hermanos, que yo quiero mencionarle con las que podemos vencer. Número uno, lucha contra la corriente. Muchas veces, hermano,
Mi niño vino con otra idea que le dieron en la escuela. Pues vamos a apoyarlo. Tenga muchísimo cuidado. Tenga muchísimo cuidado. En ese mundo va a tocarnos, hermano, nos va a tocar luchar contra la corriente del mundo. La corriente del mundo trae destrucción a la vida. Las corrientes del mundo, hermano, traen problemas a nuestra vida. La corriente de este mundo trae destrucción y perdición. Y contra esa corriente es contra la que tú tienes que luchar. Lucha contra la corriente. Y no esperes que cuando evangelizas a alguien, esa persona acepte el mensaje de Cristo y te diga amén. Amén, acepto. Porque el diablo ha cegado la vista, la mente del ser humano. Lucha contra la corriente. Luchar contra la corriente no significa ir en favor de lo que ella lleva. Eso no significa luchar contra la corriente. No te canses de luchar, hermano, en ningún momento. Algunas veces, mire, cuesta mantenernos así, con todo aquello pegándonos, con todos los problemas llegando, con todas las circunstancias a nuestra vida. Pero la Biblia no te dice absolutamente nada más que mantente firme. Mantente firme. Dice Pablo, manténganse firmes. Manténganse firmes. Aunque parezca, hermano, que a veces Dios abandona a su pueblo. ¿Cuántas veces en los tiempos bíblicos no parecía que Dios se había alejado de su pueblo? ¿Cuántas veces no parecía que Dios se había alejado? Y sin embargo Dios estaba ahí presente con ellos. Así que nunca pienses, hermano, que Dios te va a abandonar. Aunque estés pasando lo más fuerte de la tormenta, aunque estés pasando lo más fuerte, aunque estés pasando lo más fuerte de aquella tempestad, Dios está ahí contigo. Ahora, Dios da un consuelo y Él dice en el profeta Isaías, cuando pases por el fuego no te quemará. Note bien que Él no dice si alguna vez pasas por el fuego. Él dice cuando ya estés ahí, cuando pases por el fuego no te quemará. Cuando pases por las aguas no te cubrirán, pero estarás ahí. ¿Por qué razón el fuego no te quemará? Porque Él estará siempre contigo. En Dios, hermanos, somos vencedores. En Cristo Jesús somos vencedores. Porque su palabra, hermano, nos llena de promesas en las cuales nos dice que nosotros somos vencedores. ¿Por qué razón? No porque yo tenga muchas fuerzas, no porque yo sea muy valiente, no porque yo sea muy inteligente, no porque, hermano, tenga mucho tiempo en el evangelio. Es porque Él está conmigo. Es porque Él está con su pueblo. La única razón por la que tú y yo podemos ser fuertes es porque Él está con nosotros. Entonces dice Él, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, yo estaré ahí. No te vas a quemar porque yo estaré ahí. No significa de que en algún momento no vas a sentir el calor del fuego. No significa que no vas a sentir en algún momento que te estás hundiendo. Sin embargo, como aquel Pedro estuvo allí, Jesús estuvo listo a tomarlo de la mano. De la misma forma, Dios también te sostendrá a ti. En medio de esta generación, hermano, que está perdida en oscuridad, en medio de esta generación llena de tinieblas, es cuando tú te tienes que mantener firme y creyendo que Dios está contigo y jamás te abandona. Jamás te va a abandonar. Si algo Dios no puede hacer, hermano, es faltar a la promesa que te ha hecho a ti, la promesa que me ha hecho a mí en su palabra. Él no puede faltar a sus promesas en ningún momento, porque Él ha prometido que estará contigo y estará conmigo. Él dice, confía, yo he vencido al mundo. Y la victoria de Cristo te hace vencedor a ti y me hace vencedor a mí. La victoria de Cristo te hace vencedor a ti y me hace vencedor a mí. Lucha contra la corriente, hermano. En el mundo vivimos, hermano, en una nación donde cada vez tú miras más maldad. Un país de gran bendición que ha sido para muchos de nosotros, para muchas familias, nuestras familias en nuestros países. Pero es una nación que se pierde en pecado. Es una nación que cada día va aumentando en pecado. Y es ahí donde tú te tienes que mantener firme y luchando, hermano.
Tienes que mantenerte firme y luchando contra la corriente. A los que tenemos hijos pequeños, es importante que les hablemos la palabra de Dios. A los que tienen hijos más pequeños, es importante, hermano, que desde pequeño usted vaya sembrando la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Lo que decía nuestro pastor es cierto. Llegará un tiempo en que la Biblia ni se va a recordar, según cómo estamos viviendo nuestros tiempos. Pues para eso, hermano, Dios nos dio esto, mire, para que memoricemos, para que enseñemos a nuestros hijos, para que les hagamos ver lo que es correcto y lo que es incorrecto. Luchemos, hermano, contra la corriente. Punto número 2, hermanos. Eres vencedor únicamente en Cristo. Yo ya lo dije. Yo no soy fuerte por mis fuerzas. Yo no soy un vencedor por mis fuerzas. Yo no puedo vencer si yo estoy separado de Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan 15, verso 1 al 15. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Pero hay una parte donde Él le dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Verdad? Tú eres un vencedor si estás unido a Cristo. Y podrás vencer al mundo y la corriente de este mundo únicamente si estás unido a Cristo. Yo podré vencer cualquier cosa que venga en medio de esta sociedad, y no importa la negra oscuridad que hay en ella, y no importa cuánto pecado traiga, y no importa cómo venga contra mí, puedo vencer únicamente si estoy unido a Cristo. La única forma. Si estoy unido a Cristo. Tú no puedes vencer al mundo si estás participando de los placeres de ese mundo. Tú no puedes vencer al mundo si estás caminando juntamente con ellos. Tú no puedes vencer la corriente si estás corriendo a favor de esa corriente. Únicamente podrás vencer la corriente de este mundo y todo el pecado que en ella hay y toda la negra oscuridad que en ella hay si estás unido a Cristo. Le dijo Jesús a sus discípulos: ustedes, separados de mí, no pueden hacer absolutamente nada. Separados de mí, no pueden hacer absolutamente nada. Algo que tenemos que tener muy en claro, hermano, es que cuanto más te acercas a Dios, tienes más protección. Y cuanto más pecas, más te alejas de Dios. Y alejándote de Dios, no sobrevives. Todo aquel, hermano, que se acerca a Dios, todo aquel que se acerca a Dios es un vencedor. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque Santiago decía: si estamos cerca de Dios, vencemos. Si estamos alejados de Dios, no podemos hacer absolutamente nada. Enseñanza de Jesucristo. Y no importa, hermano, lo inteligente que tú puedas ser, lo bueno que puedas cantar, lo bueno que puedas predicar, o cómo sea tu carisma, o cómo sea tu forma de tratar con los demás. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Venceremos únicamente, hermanos, unidos a Cristo. Somos vencedores si estamos únicamente unidos a Cristo. Cuando estamos cerca de Dios. Hemos hablado de eso mucho en la oración. Generalmente en el día de oración, el próximo viernes,
hablamos mucho acerca de lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es que cuando Dios está presente en tu vida, cuando tú estás así cerquita de Dios, hermano, hay muchas cosas que vienen a tu favor. Cuando tú estás cerca de Dios hay gozo, hay paz, hay consuelo, hay libertad, hermano, hay victoria cuando tú estás cerca de Dios. Pero cuando estás lejos de Dios, hermano, ahí las cosas son diferentes. Porque entonces el diablo, mira, te hace para donde él quiere, el diablo te mueve para donde él quiere, porque tú estás lejos de Dios. El diablo puede hacer conmigo lo que él quiera cuando yo estoy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí cerca para poder protegerme. Pero cuando yo estoy cerca de Dios, hermano, el diablo mira y sabe que mi protector está ahí a mi lado. Entonces, si queremos vencer, hermano, la corriente de este mundo, número uno, tenemos que luchar contra esa corriente. Número dos, tenemos que estar unidos a Cristo para poder vencer. Porque solamente unido a Él seremos victoriosos. Así que acuérdese de esto. Luche contra la corriente. Enséñele a sus hijos, hermano. Enséñele a sus hijos que este mundo no trae nada bueno. Y tratemos de estar más cerca de Dios. Si estamos cerca de Dios, venceremos. Hay muchas leyes que se están aprobando, hermano, que van contra nosotros, contra la iglesia, contra nuestros hijos, contra la familia, hermano. Y es algo tan terrible que únicamente, hermano, usted y yo podemos vencerlo si hacemos a Cristo parte de nuestras vidas. Únicamente de esa forma. Si en tu casa mora Cristo, hermano, podrás vencer. Si en tu casa está viviendo Cristo, hermano, podrás vencer. Pero si estás alejándote de Dios cada día, porque como el mundo va avanzando, yo también tengo que avanzar, hermano, es un problema, porque Dios, hermano, no está donde habita el pecado. Es porque si tú vas a favor de la corriente, hermano, tú vas a caer en grave problema. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, hermano, todos, hermanos, van a llegar a caer porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces tienes cada día, hermano, que tratar de estar más cerca de Dios. Ciertamente en esa sociedad que estamos es cuán difícil es, ¿verdad? Para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, hermanos. Fíjese, yo trato de darles lo más que puedo, el ejemplo que más puedo a mis hijos, de cómo servir a Dios, de cómo seguirle a Él. Pero las escuelas, hermanos, las escuelas, lugares donde se les debería enseñar a los hijos valores morales, valores, enseñarles respeto, se están enseñando otro tipo de cosas que nada que ver, hermano, con ello. Entonces usted, hermano, y yo tenemos que predicarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Si tú tienes tus niños pequeñitos que no entienden, ahorita es cuando les tienes que comenzar a enseñar también. Porque el mundo, hermano, está caminando directo a la perdición y a la destrucción. Eres un vencedor únicamente unido a Cristo. Acuérdese de eso. El momento en que tú sientas que te estás alejando de Dios, yo puedo decirte, tu caída está cerca. Así que lo mejor que puedes hacer es acercarte a Dios. Es acercarte a Dios. Todos sentimos, ¿verdad? Yo creo que mi espíritu, tu espíritu te dice lo cerca que tú estás de Dios. Tu espíritu te hace sentir qué tan cerca tú estás de Dios o qué tan alejado estás de Él. Es el momento de examinarnos, bueno, qué tan cerca yo estoy de Dios. ¿Qué tanto yo me he acercado a Dios? O en lugar de acercarme me he estado alejando de Él. Tiempo de reflexionar. Únicamente eres vencedor unido a Cristo. Número 3, y para terminar. Para vencer, hermano, debes tener convicción. Debes tener convicción. Hay personas, hermano, que viven sus vidas sin saber a dónde van, sin saber lo que quieren en la vida.
no pueden ver el final de su camino, no saben en dónde están. Personas, hermanos, que iniciaron su vida cristiana, pero hasta el momento ellos no saben hacia dónde ellos van, cuál es el objetivo, hacia dónde se dirigen, cuál es el final del camino que llevan. Personas que asisten a las iglesias y simplemente van porque es domingo y hay que ir. Pablo decía, hermano, a pesar de todo lo que había pasado, yo estoy en tribulaciones, yo estoy en pruebas, pero yo sé a quién he creído. Tener convicción. Tener convicción. Como lo ha dicho nuestro pastor, ese lugar no es un lugar social, donde venimos solamente a socializar. Qué bueno es que vivamos en comunión. Pero no es un lugar, hermano, para vivir una vida social. Es un lugar donde venimos a llenarnos de Dios en ese lugar. Y es importante, como lo mencioné ya, que cuando nos acercamos a Dios, creamos que Él está ahí. Porque la única forma que yo me puedo acercar a Él es teniendo convicción. Yo sé que Él está. Yo no le puedo ver. Yo no puedo verlo. Pero decía Pablo, yo sé a quién yo le he creído. Es posible que alguien le dijera, bueno, y si tú predicas, algún soldado, ¿verdad? Y si tú predicas, estás aquí, estás encarcelado, ya te azotaron, te castigaron, vas directo a la muerte y estás predicando de tu Cristo todavía. Y él decía, yo sé, a pesar de todo, yo sé a quién yo le he creído. Yo sé a quién yo le he creído. Así que, hermano, tenemos que tener, hermano, convicción. Como lo mencioné anteriormente, aquellos 3 jóvenes en Babilonia, ellos sabían, hermano, en quién ellos habían creído. Y ellos decían, y no vamos a adorar eso porque eso es falso. No vamos a adorar esa estatua porque eso es un Dios falso. Y puedes calentarlo más, pero no vamos a inclinarlo porque nosotros sabemos que Dios puede librarnos del horno de fuego. Y si Él no nos librara, si no fuera su voluntad de librarnos, le dijeron, queremos que sepas de que no adoraremos la estatua que tú has levantado. Convicción. Convicción. La sociedad, hermano, en la que vivimos hoy está siendo sometida por nuestro adversario. La sociedad está siendo sometida y se están inclinando y dándole adoración al diablo. Y es increíble lo que la Biblia predijo hace miles de años ya se esté dando hoy. Dice la palabra de Dios, y muchos tropezarán entonces, ¿se acuerda? Muchos tropezarán entonces. Y dice, y muchos falsos maestros, dice Pablo, se juntarán y se hablarán de acuerdo a sus propias ideologías, de acuerdo a sus propias ideologías. Y muchos se reunirán y comenzarán a contar fábulas y dejarán la palabra de Dios por cuentos e historias vacías. La Biblia de Dios, la palabra de Dios, lo ha dicho desde tiempos antiguos. Lo que estamos viviendo hoy. La sociedad, hermano, está siendo esclavizada y blasfema el nombre de Dios. En un mundo lleno de oscuridad, tú y yo, hermano, nos ha tocado vivir aquí. Yo ya lo dije y lo repetí muchas veces ya, pero a nosotros nos ha tocado vivir en esta sociedad. Y si nos ha tocado a nosotros vivir en esta sociedad, Dios sabe por qué te puso a ti y por qué me puso a mí en este lugar. Es tu deber brillar la luz de Cristo. Esa batalla, hermano, está ganada. Pero para que sea efectiva tienes que mantenerte firme. ¿En dónde estás? En tus convicciones. Tienes que mantenerte firme en tus convicciones. Muchas veces pareciera que lo que viene sobre la iglesia, hermano, es algo que no podemos detener. ¿Por qué? Porque, pues mire cuánto sabemos aquí hoy.
Mire cuántas personas sabemos aquí hoy. ¿Cómo podemos luchar contra toda una sociedad, contra toda una ciudad, contra todo un estado? Los que estamos aquí. ¿Cómo podemos luchar contra el pecado y la oscuridad que hay en el mundo hoy? Bueno, ya lo hemos dicho, hermano, solamente podemos hacerlo unidos a Cristo. Y para estar unido a Cristo yo tengo que acercarme a Él. Y para acercarme a Él yo tengo que tener convicción. Entonces no es simplemente decir, voy a ir a la oración y voy a orar, voy a pasar allí y me voy a arrodillar. No, hermano, es tener convicción, porque es necesario, dice la palabra de Dios, que es el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, tener convicción. Lucha, hermano, contra la corriente. La palabra de Dios nos ha dicho en el texto que leímos al principio: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. La fuerza que tú tienes, hermano, no es la fuerza de ese mundo. La fuerza que tú tienes, esa fuerza viene de Dios. La fuerza, hermano, el poder que tú tienes para vencer no viene de tus fuerzas, de tu intelecto o de tu persona, viene de parte de Dios. Con esa fuerza es con la que tú puedes vencer la oscuridad de este mundo. Con nada más puedes vencer. Solamente con el poder de Dios en tu vida. Para que haya poder de Dios en tu vida tienes que acercarte a Él. Recuerda eso, hermano. Número 1, lucha contra la corriente. Que el mundo, hermano, no te obligue a caminar en su favor. Que el mundo no te pueda obligar a caminar a su favor. Con tantos ataques comiences a retroceder, a dar vuelta y a empezar a caminar de acuerdo a como la corriente de este mundo va caminando. Pelea, hermano, y lucha hasta el final. Que aquel que ha prometido que te dará la victoria no es cualquiera, es Dios. El que ha prometido que te hará victorioso es Dios, no es nadie. Es Dios quien te ha prometido que te dará la victoria si tú peleas. No se trata de quedarnos, hermanos, esperando a que Dios me libre. Voy a esperar a que Dios me libre. Comienza a luchar hoy, comienza a pelear hoy para que Dios te dé la victoria. Cuando Dios ve tu esfuerzo, hermano, Dios multiplica tus fuerzas, dice la palabra de Dios. Cuando Él ve que tú estás peleando, hermano, y debilitado, pero tú estás peleando contra todo lo que viene contra ti, dice la Biblia, Dios aumenta tus fuerzas como las del búfalo. A Dios no le gustan los perezosos. A Dios no le gustan los perezosos, hermano. Comienza, hermano, a pelear, a tener convicción, hermano, en lo que tú crees y no vayas a luchar a favor de la corriente. Pelea, hermano, que aquel que nos da la victoria es Dios. Y si la corriente viene contra mí, yo tengo que mantenerme firme y continuar hacia adelante un paso a la vez, hermano. Un paso a la vez. No importa, hermano, que vayamos un paso a la vez, siempre y cuando no vayamos retrocediendo. Siempre y cuando no vayamos hacia atrás, es importante que te mantengas firme. Si no puedes moverte, simplemente, hermano, mantente firme donde tú estás. Y no dejes que este mundo te bote. No dejes que este mundo te bote, porque con todas las cosas, hermano, que están pasando, ay, qué terrible y qué tristeza da saber de que hay muchos que se regresan. Hay muchos que vuelven, hay muchos que caen. Tú, hermano, piensa en eso. Dios te ha escogido a ti en este lugar y Dios te ha dado la victoria a ti. Dios ya te la ha dado. Mantente firme en lo que estás. Lucha contra esa corriente. Mantente unido a Cristo, hermano. Mantente unido a Cristo y no dejes en ningún momento, no te separes de Él, porque si te separas de Él es muy peligroso. Y número 3, debes tener convicción. Debes tener convicción. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, hermano, tú sentiste algo y dijiste, yo siento que esto es para mí. Ahora que ya estás en los brazos de Cristo, hermano, tienes que visualizar cuál es el final de ese camino. Tienes que ver cuál es el final de ese camino, hacia dónde yo voy caminando. Algunas veces, hermano, algunas veces pareciera de que estamos caminando en el mismo lugar y no sabemos hacia dónde vamos. Muchas veces se llega a la iglesia, hermano, y no se sabe hacia dónde va. En los gimnasios, hermano, hay máquinas en las que comienzas a correr. En la pantalla te dice, bueno, ya corriste 3 millas, ya corriste 4 millas, corriste 5 millas, pero en realidad tú estás allí, en el mismo lugar. No te has movido.
Entonces trata, hermano, de caminar un poco más cada día. El camino del cristiano, hermano, es para que avances cada día un poco más. Con la oscuridad, hermano, y todo el pecado viniendo en tu contra, posiblemente no vas a lograr dar un paso cada día. Pero, hermano, mantente firme. Y si te mantienes firme, la victoria te la dará Dios. Si te mantienes firme, la victoria te la dará Dios. Recuerdo la historia, hermano, de un boxeador. El hombre debía defender su título como el campeón. Y este hombre se iba a enfrentar con alguien que era mucho más fuerte que él, mucho más grande que él. Y el entrenador solamente le dijo unas palabras: tú ya eres el campeón. Lo único que tienes que hacer es mantenerte de pie. Lo único que tienes que hacer es mantenerte de pie. Si él te tumba, si él te bota, si te quedas inconsciente en el piso, él gana. Pero lo único que tú tienes que hacer para mantener el título de campeón es mantenerte de pie. Es lo único que Dios pide de usted y de mí esta tarde. Mantente firme donde tú estás parado. Si hasta este momento, hermano, tú has luchado y has visto las cosas que vienen sobre la iglesia y tú sabes de que vienen ataques fuertes y tú te mantienes firme, hermano, al final la victoria te la dará Cristo. ¿Por qué? Porque tú te mantuviste firme en donde tú estabas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hablando de aquellos a quienes le repartió los talentos, le dijo Dios: ven, buen siervo y fiel, en lo poquito me fuiste fiel, pero por eso poco que me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces la palabra de Dios, hermano, no nos manda a que nosotros nos debilitemos. Bueno, viene el pecado contra mí, ya no puedo más, ya voy a tomarme un descanso. No, la palabra de Dios te dice: mantente firme donde tú estás. Mantente firme, pelea, lucha contra lo que viene. Mantente firme. Y es importante, hermano, que usted y yo conozcamos la palabra de Dios y la transmitamos a nuestros hijos. Es importante que tú le muestres a tus hijos la palabra de Dios. Así que acuérdese, hermano, luche contra la corriente, manténgase unido a Cristo y tenga convicción. Lo que usted creyó una vez, hermano, no fue un cuento, no fue un mito. Dios es real en nuestras vidas. Si hasta este momento, hermano, Él no ha sido real en tu vida, yo creo que hoy es el momento justo, hermano, en el que tú le digas: Señor, yo quiero que tú seas real en mi vida. Yo quiero que tú seas real en mi vida. Hasta este día yo no te he sentido, yo no he podido experimentar todo aquello que tú tienes o que dicen que tú haces sentir. Yo quiero hoy poder sentir lo que tú tienes para mí. Dios dice, hermano, que Él te dará la victoria. Si Cristo venció allá en la cruz del Calvario, tú también eres un vencedor. Esa victoria únicamente te la dará Cristo. Pero tenemos que mantenernos firmes en Él. Somos vencedores. ¿Por qué? No por mi inteligencia, como lo dijimos. Somos vencedores, hermano, por la palabra de Dios. Amén. Póngase en pie, vamos a orar y vamos a despedirnos. Dios eterno, te damos gracias por la bendición que nos diste, Dios eterno, de escuchar tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú siempre has estado con nosotros, Dios mío. Te pido...